Esta semana regresaron a clases pues los chavos después de este periodo vacacional de diciembre y sin embargo, aunque el presidente López Obrador pidió a Campeche y a Chiapas que ya abrieran de una vez por todas las escuelas para el regreso a clases presenciales, el secretario de Educación Pública de Campeche, Ricardo Cambranis, aseguró que este proceso no se dará al menos durante enero, y esto mientras que el subsecretario de Educación chiapaneco, José Luis Hernández, dijo que podrían reanudar, pero que antes deben de consultarlo con los docentes, con los padres y también con las autoridades pertinentes. El funcionario además dijo que en este momento no estarían regresando a clases presenciales porque han detectado movilidad en el estado y esperan que el comportamiento con semáforo verde tenga continuidad. Debemos tomar las decisiones y no poner en riesgo la salud, así lo puntualizó. Igualmente señaló que esta posibilidad ya se planteó entre maestros y padres de familia, pero rechazaron la idea porque consideran que aún hay riesgo de contagio, además de que esto podría aumentar la movilidad en la entidad en los próximos días. Recuerde que ya están comenzando a brotar todos aquellos contagios que pudieron haberse presentado a finales de diciembre o bien derivado de las fiestas decembrinas, y bueno, justamente es uno de los miedos que tienen en las distintas entidades, incluyendo estas dos, tanto Campeche como Chiapas. Y es que a pesar de que el estado de Chiapas está en semáforo verde, el regreso a clases en el 2021 seguirá siendo a distancia. Se calcula que el 40% de las escuelas no tienen acceso a agua potable, cuando justamente este es uno de los pequeños grandes detalles que se tienen que tomar en consideración para pues hacer o para tomar una determinación como esta, el regreso a clases de manera presencial. Es por eso que le agradezco mucho a José Luis Pavel Guevara, miembro de la Comisión de Educación Alternativa en Chiapas, CENTE, que nos acompaña hoy para poder platicar al respecto de esto. Bienvenido, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. A ver, platícanos, por favor, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la situación actual de Chiapas? Ya dijeron las autoridades educativas que bueno, que no se pueden tomar una determinación así del regreso a clases presenciales. ¿Podría haber condiciones para un retorno en los próximos días desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de los maestros? Mira, antes que lo dijera la autoridad educativa en Chiapas, antes que lo dijera el gobierno de Chiapas, la CENTE Chiapas fue muy clara en el posicionamiento, en el sentido de que en Chiapas no existen condiciones para el retorno a clases presenciales. Y no existen condiciones porque tú has mencionado algunas de ellas. En Chiapas, antes de la pandemia, los maestros hemos denunciado condiciones deplorables de infraestructura en las aulas. Incluso las aulas que el terremoto destruyera aún no están reconstruidas, pero también es cierto lo que tú dices, en más del 40% de las aulas o de las escuelas, perdón, no existe agua potable, ya no digamos agua entubada, y por supuesto un regreso a clases sería, en estas condiciones, sería riesgoso, puesto que estamos hablando que en Chiapas un maestro atiende hasta 40 a 50 alumnos, lo que imposibilita la sana distancia recomendada. Pero además de eso, las condiciones de pobreza, las condiciones de marginación de las comunidades, donde prácticamente la mayoría de escuelas son escuelas multigrados. Te estoy diciendo que un maestro, quiere decir eso, que un maestro atiende los 6 grados y imposibilita. Qué bueno que hayan reconsiderado esta situación y que no pongan en riesgo la salud de los niños, aunque pareciera un doble discurso, porque precisamente hace unos minutos ha circulado un documento de las autoridades educativas donde convocan a los maestros a reaperturar las escuelas si estas tienen condiciones, pero las condiciones obviamente no están dadas. Por lo tanto, resulta un doble discurso, que por un lado digan que no se vuelve a clases y por el otro estén convocando a reaperturar las escuelas.
Híjoles, es delicada la situación con todo esto que nos comentas, José Luis. Y dime una cosa, ¿qué es lo que le dicen qué es lo que les dicen a ustedes las autoridades estatales en torno a todo esto? Porque sin duda ustedes hacen énfasis en esto, pero también podríamos escuchar a las autoridades federales en días pasados cuando decían que cerca del 90% más o menos de los académicos estaban de acuerdo incluso con este modelo de aprende en casa. ¿Qué es lo que opinan ustedes del modelo que se está llevando a cabo para poder aminorar, y déjame entrecomillarlo, para poder aminorar el impacto en los alumnos ante la falta de clases presenciales? Mira, te voy a ser sincero. La educación a distancia en Chiapas es un rotundo fracaso. Chiapas es uno de los estados más marginados y más pobres del país. Por lo tanto, la brecha en conectividad, la brecha en tecnología, a diferencia de otros estados, por ejemplo, del centro, del norte, es abismal. Aquí prácticamente los niños en muchos hogares ni siquiera cuentan con un televisor, mucho menos que cuenten con el internet. El internet es carísimo. Por lo tanto, ha sido un fracaso. Sin embargo, el compromiso que han mantenido los maestros de Chiapas, los maestros de la CENTE, ha sido que en la medida de las posibilidades ir de manera esporádica a las comunidades marginadas e implementar por medio de cuadernillos tareas, pero tiene que ser domiciliaria. No puedes tú convocar a más de 20, 30 niños en el aula, pero te repito y te soy sincero, eso ha sido en la medida de las posibilidades. Nosotros, por supuesto que sentimos todo lo que ha contraído esta pandemia en relación al aprendizaje de los niños. Sin embargo, por encima del ciclo escolar, por encima del aprendizaje, está la vida misma. Recuerda que en Europa, cuando creyeron ellos que la pandemia ya había cedido y había posibilidades de abrir las escuelas, el impacto de contagios, o sea, la vuelta al contagio fue mucho mayor. Y eso es lo que tenemos, más aún que ya está presente la nueva cepa, pues, del virus. José Luis, en este sentido déjame interrumpirte aquí porque de pronto es fácil escuchar por parte de las autoridades educativas que se está llevando a cabo un buen seguimiento por parte de todos los alumnos que están tomando estas clases a distancia. Te lo pregunto a ti que de forma práctica lo sabes. ¿Realmente cómo está siendo este proceso de evaluación? Me dices, bueno, hay muchos maestros que tienen que ir prácticamente domicilio por domicilio, pero ¿de qué forma los están evaluando? ¿Hay algún plan que ya hayan diseñado incluso las autoridades locales como para saber que verdaderamente los chavos están teniendo un buen aprovechamiento escolar en estas clases a distancia, los que tienen la posibilidad de tomarlo, al menos a través de un televisor? Te soy sincero, yo no creo en una evaluación de ese tipo, porque la evaluación para nosotros no significa saber qué tanto contenido recibió el niño como si fuera un recipiente y todavía contenidos de manera mecánica, como es ante un televisor. Para nosotros la evaluación significa saber qué tanto, no qué tanto el niño aprendió, sino cómo lo aprendió y para qué lo aprendió, es decir, para qué le sirve lo aprendido en su vida cotidiana y más en el contexto de la pandemia. Es decir, si le ha servido esos contenidos para entender la gravedad de la pandemia, para entender que hoy vivimos una nueva realidad y que tiene que ser construida el camino, el horizonte educativo, por supuesto entre todos, pero no así, no de manera autoritaria, no como hizo el presidente Obrador, que no consultó a los maestros y dijo, ahí va, es la televisión la que va a salvar el ciclo escolar, es la televisión la que va a salvar el contenido, es la televisión la que va a salvar el aprendizaje. Por supuesto que esto no es así. Sí, claro, que el papel de los maestros es fundamental y nos hemos dado cuenta a lo largo de estos días. Para poder concluir, déjame hacerte esta última pregunta. Esteban Moctezuma a finales de diciembre anunciaba que el COVID-19 ya sería considerado también como un riesgo de trabajo para los maestros. ¿Qué les dicen acerca de las vacunas? Que por lo que entiendo también en algunas otras entidades, como en el caso concretamente de Campeche, es parte de las exigencias que tienen los maestros, ¿no? El hecho de que puedan ser vacunados antes de que se piense en un retorno de carácter presencial. ¿Qué opinan allá en Chiapas? ¿Qué les han comentado al respecto? Si es así, ¿cuándo los inmunizarían? Sí, primero déjame decirte que en un principio Obrador había dicho que
las clases presenciales se reanudaban porque los maestros serían los primeros en ser vacunados. Nosotros en este sentido decimos que no basta vacunar a los maestros para inmunizar a la sociedad, habría que vacunar a los padres de familia, a los alumnos, a la sociedad en general, pero de esto que tú me estás mencionando solamente ha quedado en el discurso, ni siquiera nos han notificado la logística para el inicio de la vacunación a los maestros, ni siquiera eso. No, bueno, falta mucha comunicación y falta mucho que hacer entonces al respecto de este tema. José Luis, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista al respecto de todo lo que está sucediendo en este momento en Chiapas, también por platicarnos cuál es la situación de los maestros, ¿no? Que me parece que en muchas ocasiones también es importante conocer la otra cara de la moneda. Gracias. Al contrario, Estupenda tarde para ti, José Luis Pavel Guevara, miembro de la Comisión de Educación Alternativa en Chiapas CENTE. Hacemos una pausa. Volvemos, ya estamos en la recta final de Mega Noticias, TVC Informa.